Mi nombre es Carolina González, y durante mucho tiempo creí que vivía un cuento de hadas. Tenía 38 años. Era una autora publicada. Vivía en un departamento de estilo clásico en la Ciudad de México, con mi esposo Marcos, un consultor financiero, cuya voz podía disipar mi estrés en segundos. Tenía una forma de decir mi nombre, suave y pausada, como una promesa. Cada mañana comenzaba con un beso en la frente y un café tal como me gustaba. Cada noche terminaba con él, susurrándome que yo era su mundo. Yo le creía. Hasta que una noche todo cambió. Eran casi las 12 de la noche. Me desperté y la cama estaba vacía. Al principio, asumí que Marcos había bajado a la cocina a tomar un snack o a revisar algo. Me giré pensando que volvería a dormirme. Entonces lo escuché. Una voz, su voz, provenía de su oficina en casa. Baja, seria, calculadora. Ella todavía no sospecha nada, dijo. Me congelé. Por un momento no pude respirar. El aire se volvió denso y mi corazón comenzó a latir como un tambor en el pecho. Me incorporé concentrada en cada sonido. Todo va según lo planeado. Ya casi termino, continuó. Me deslicé hasta el pasillo, pegándome a la pared junto a la puerta de su oficina. Una delgada línea de luz se escapaba por la rendija. Apenas pude oír más, pero no hizo falta. Ya había escuchado suficiente. Volví como quien no quiere la cosa, acostada, fingiendo dormir cuando Marcos regresó, minutos después. Se metió en la cama con la misma calma ensayada, cubriéndonos con la sábana como si no acabara de destruir mi mundo. Aquella noche no dormí. Me quedé mirando el techo, con 1000 pensamientos dando vueltas. No sabía qué planeaba, pero tenía claro que mi esposo ocultaba algo, y que eso me involucraba a mí. A la mañana siguiente me moví por la cocina como un fantasma. Marco seguía dormido, con la respiración lenta y regular. Me quedé frente a la cafetera, las manos temblorosas, mientras tomaba mi teléfono. Hasta ese momento, nunca había revisado nuestras finanzas. Marco se encargaba de todo: las cuentas, los ahorros, las inversiones. Yo confiaba en él. Pensaba que así era una buena esposa. Pero estaba descubriendo que la confianza podía ser el primer paso para perderlo todo. Abrí la aplicación del banco. Se me cortó la respiración. Transacción tras transacción aparecía en la pantalla. $500 aquí, 1000 allá, 750, 2000, docenas de retiros en los últimos 3 meses. Nada enorme por sí solo, pero juntos dibujaban un panorama muy feo. $500 equivalían a 9380 y 6 pesos aproximadamente. $1000 a 18,770 y 2 pesos. $750 a 14,079 pesos y $2000 a 37,544 pesos, tomando en cuenta que $1 equivale a 18 pesos con 72 centavos. Exchange rates. Me agarré del borde de la barra, intentando recomponerme. Entonces escuché una voz detrás de mí. Revisando la cuenta tan temprano, el tono de Marcos era casual, pero logré ver un destello de sorpresa en sus ojos, mientras se apoyaba en el marco de la puerta, frotándose la nuca. Solo por curiosidad respondí, tratando de sonar despreocupada. Algunas de estas operaciones me parecen desconocidas. Él se acercó, se sirvió un café y me dedicó una sonrisa ensayada. Ah, estas son unas inversiones pequeñas. Debí haberte comentado. Tomó un sorbo sin mirarme a los ojos. Algo dentro de mí se rompió. No era ira, no aún. Era algo más frío, más afilado. Asentí lentamente, fingiendo aceptar su explicación. Pero lo estaba observando, ya no con amor ni confianza, sino con claridad. Cada encogida de hombros, cada distracción, era una grieta más en la imagen que había creído. Esa noche noté más cosas. Estaba todo el tiempo en su teléfono, siempre dándole la pantalla hacia abajo, saliendo a altas horas para atender llamadas. Y cuando yo preguntaba en qué trabajaba, él sonreía y decía: solo negocios. Nada de que te preocupes.
Pero yo sí estaba preocupada. Y esa preocupación se convertía en determinación. No iba a quedarme a ver qué planeaba. Necesitaba respuestas. Y las necesitaba ya. 2 días después tuve mi oportunidad. Fue una noche tranquila. Marcos acababa de cenar y dijo que se iba a bañar. Normalmente llevaba el celular consigo, como si fuera una extensión de su cuerpo. Pero esa noche lo dejó sobre la mesa del comedor. Me quedé mirándolo. Mi corazón retumbaba, como campanas de alerta. Esperé 30 segundos. Después, 60. Escuché el agua correr arriba y me lancé. El teléfono estaba desbloqueado. Con los dedos temblorosos revisé los mensajes recientes. La mayoría eran recordatorios de trabajo o charlas informales, pero había un chat sin nombre de contacto, solo un número. El último mensaje decía: envía los archivos y León. Solo asegúrate de que ella siga sin sospechar nada. Ya casi está terminado. Me quedé helada. Leí el mensaje una y otra vez. ¿Y León? ¿Archivos? ¿Y ella era yo? Sentí el estómago encogerse. Coloqué el celular exactamente donde lo había dejado, cuidando de no alterar nada. Luego caminé a la cocina. Me salpiqué agua fría en la cara y traté de controlar la respiración. El agua seguía corriendo. Tenía unos minutos más, pero no podía dejar de pensar. Marcos no solo mentía, no solo me engañaba, planeaba algo grande. Y yo era el objetivo. Más tarde, al meterse en la cama, me besó la frente como siempre. ¿Todo bien?, preguntó, con voz suave. Asentí y esbocé una sonrisa cansada. Por dentro gritaba. No sabía que yo había visto el mensaje. Él seguía creyendo que yo dormía. Ese era su error. Yo planeaba aprovecharlo. A la mañana siguiente, en cuanto Marco salió al trabajo, llamé a Ana. Ana Pérez no era solo mi mejor amiga de la universidad, sino también una destacada abogada especializada en patrimonios. Habíamos perdido contacto unos años, pero nos reencontramos el verano pasado con un café. Nunca imaginé llamarla así. Al contestar, no perdí tiempo. Mi voz temblaba mientras le contaba todo. Las voces a deshoras, las transacciones ocultas, el mensaje de los archivos y León. Ella escuchó en silencio. Al terminar, preguntó solo una cosa. ¿De cuánto dinero hablamos? Cerca de 500 millones, dije. Hubo una pausa. Luego su voz, firme y clara. Carolina, tenemos que mover tus bienes ya mismo. Sentí que me faltaban las piernas y tuve que sentarme en el borde del sillón. ¿Estás segura?, susurré. Sí, si esperas. Él hará su siguiente movimiento. Crearemos un fideicomiso a tu nombre. Quedará legalmente protegido y no podrá tocar ni un centavo. Tragando saliva, comprendí que todo lo que había logrado el departamento, los ahorros, las regalías de mis libros, las inversiones estaba en juego. Estoy dentro, le dije. Las siguientes 72 horas fueron un torbellino de documentos, firmas y llamadas. Ana trabajó como una máquina. Reunió a su equipo, trasladamos el título del departamento al fideicomiso, bloqueamos las cuentas de inversión y protegimos cada activo bajo mi nombre. Cuando Marcos llegó el tercer día, yo ya había hecho lo que jamás creí necesario para protegerme del hombre en quien había confiado mi vida. Entró con comida para llevar y su sonrisa, encantadora de siempre. «Pensé que cenaríamos juntos esta noche», dijo alegre. Asentí y tomé la bolsa. No tenía idea de que todo había cambiado. Los papeles firmados, el dinero movido, la fortaleza erigida. Podría intentar lo que quisiera, pero jamás volvería a acercarse a mis bienes. Y no se lo advertiría. Dejaría que creyera que aún dormía. Dejaría que hiciera el siguiente movimiento, porque yo estaba lista. 4 días después, Marcos movió ficha. Fue un viernes por la tarde. Llegó más temprano de lo habitual, enfundado en uno de sus trajes a medida. Lucía tranquilo, casi presumido, mientras dejaba su maletín y se sentaba frente a mí en la mesa del comedor. «Necesitamos hablar», dijo, deslizando una carpeta hacia mí. No pestañeé. La abrí despacio. Eran papeles de divorcio. «Creo que es lo mejor», continuó, con voz ensayada. «Nos hemos distanciado
No quiero que esto se haga más doloroso. Lo miré manteniendo el semblante impasible. ¿En serio? Pregunté. Él dudó un segundo. Lo justo para que viera el destello de incertidumbre en sus ojos. Luego asintió. Sí, así es mejor. Respiré hondo y le devolví la carpeta. Antes de seguir, hay algo que deberías saber, musité. Frunció el ceño. ¿Qué? Me incliné un poco. Ya moví todo. Él parpadeó. ¿Qué? Repetí. El departamento, las cuentas, las regalías, todo está en un fideicomiso protegido. No puedes tocar nada. El color huyó de su rostro. ¿Qué? Dijo incrédulo. Lo hice, respondí con voz firme. No vas a entrar aquí, entregarme papeles de divorcio y salirte con la tuya. Él apretó la mandíbula, con la mano aferrada al filo de la carpeta. Eso no puedes hacerlo. Ya lo hice, repuse. Me miró largo rato, buscando una señal de debilidad, pero no se la di. Tenías razón en algo, finalicé en voz baja. La vida es impredecible. Él se apartó de la mesa y se levantó despacio. Nos veremos en la corte, dijo, con voz fría y cortante. Sonreí, me puse de pie y lo reté. Adelante, inténtalo, inténtalo. Él salió de la habitación y por primera vez en semanas exhalé, porque ya lo sabía. Ya no era la mujer que él podía manipular. Creí que lo peor había pasado. Me equivoqué. 3 días después de que Marcos estallara fuera de casa, noté algo extraño en la oficina. Susurros, miradas esquivas, colegas que antes me saludaban con calidez, ahora evitaban mi mirada. No era paranoia. Era muy consistente. Entonces mi asistente, Raquel, entró a mi despacho con el rostro pálido, sosteniendo una impresión. Creo que deberías ver esto, dijo. Era la captura de pantalla de un foro anónimo en Internet, un post titulado «Directora financiera, ocultando fondos durante el divorcio con dinero de la empresa». Bajo el título, un párrafo acusaba a una ejecutiva sin nombre de desviar fondos para protegerse en un divorcio, insinuando actividad criminal. En los comentarios, alguien lo especificaba. «Conozco quién es. Caroline Whitman. Investiguen». Sentí que la sangre se me helaba. Marcos estaba detrás de aquello. Lo supe en el alma. Quería arruinarme, susurré. Raquel asintió con gravedad. Si esto se difunde, puede dañar tu reputación. O peor. Me levanté y caminé de un lado a otro. Había construido mi nombre y credibilidad con mi propio esfuerzo, sin atajos, sin favores. Y ahora, una sola mentira podía destrozarlo todo. Tengo que llamar a Ana, dije, tomando el teléfono. Esa misma tarde, me senté frente a Ana en su oficina. Le conté lo sucedido, con la voz trabada por el miedo y la rabia. Ya no es solo personal, le dije. Quiere destruirme profesionalmente. Ana se recostó, con los dedos entrelazados. Está jugando sucio, sentenció. Quiere forzarte a un acuerdo. Pretende asustarte para que cedas. La miré fijamente. No me voy a rendir. Ana asintió, ya redactando un documento. Primer paso. Un cese y desista. Si insiste, demandamos por difamación y daño reputacional. Sentí que una chispa de esperanza se encendía en mí. Planeaba desgastarme con mentiras. Pero había subestimado algo. Yo no temía la verdad, y no me movería de mi lugar. Cuando creí haber visto todas las artimañas de Marcos, él cayó aún más bajo. 3 días después, Ana me citó en su despacho con tono seco y grave. Acaba de presentar una demanda, dijo. Apenas llegué. Me quedé helada. Te acusa de fraude financiero. ¿Qué? Las cejas se le fruncieron. Afirma que moviste ilegalmente los bienes matrimoniales y que desfalcaron cuentas conjuntas. Me hundí en la silla. ¿En serio? ¿Y hay más?, pregunté. Ana asintió con el gesto sombrío. Sacó carpeta y me la entregó. Ilian Marro. Era el nombre del mensaje que vi en el celular de Marcos. ¿Quién es?, pregunté. Un presunto defraudador, contestó Ana. Se le vincula con varios casos de documentos falsos. Aún sin condenas, pero con un largo historial de sospechas. Revisé los papeles. Estaban llenos de números y transacciones falsas.
algunas con mi firma falsificada. No son mías, exclamé, con la voz alzada. Son invenciones. Ana asintió. Lo sabemos, pero tenemos que probarlo. Y rápido. Apreté los puños. Todo el miedo se convirtió en fuego. Quiere enterrarme bajo mentiras. Nuevamente, Ana apretó los labios. Que esas mentiras se derrumben sobre él, dijo, entregando los documentos a un perito financiero. Durante la siguiente semana, trabajamos sin descanso. Reunimos estados bancarios reales, rastreamos huellas digitales, verificamos cada movimiento que hice. Dormí lo mínimo, pero seguí adelante, porque esto ya no era solo dinero. Era mi nombre, mi integridad y mi derecho a defender lo mío. Al final de la semana, lo teníamos todo. El experto rastreó los documentos falsos hasta la firma de Ilia Marro. Las fechas no coincidían. Las firmas estaban mal. Y lo más importante, no había rastro de esos supuestos movimientos en mis cuentas. Marcos lo había apostado todo contra mí, pero la verdad era más fuerte, y estaba de mi lado. Un mes después, entramos al juzgado. Ana estaba tranquila, afilada como siempre. Me senté a su lado, vestida de azul marino, con la espalda recta y las manos firmes. Al otro lado, Marcos parecía la sombra del hombre que conocí, enfadado, nervioso, desorientado. El juez revisó el expediente con cuidado. Nuestra documentación era impecable. Ilia Marro no se presentó. Al escucharse el fallo, cerré los ojos, no por alivio, sino por la sensación de clausura. El tribunal desestimó las reclamaciones de Marcos, negó su acceso a mi fideicomiso y ordenó que cubriera mis honorarios legales. Tras la audiencia, intentó acercarse en el pasillo. «No tenías que hacer esto», murmuró en voz baja. «Lo miré a los ojos». «No, Marcos, no tenías que hacerlo», respondí. Luego me alejé para siempre. En las semanas siguientes, recogí las piezas de mi vida con calma y cuidado. Volví a escribir. Di largas caminatas por el bosque de Chapultepec. Dejé que el silencio reemplazara el caos. No celebré. Reflexioné. Porque la victoria no siempre es júbilo. A veces es paz tras la tormenta. A veces es simplemente la ausencia del miedo. Aprendí algo a través de todo esto. Algo que toda mujer debería saber. La confianza es un regalo, pero el control sobre tu vida es un derecho. No importa cuán amorosa parezca una persona. Nunca entregues tu poder a ciegas. Conoce tu valor. Protege tu futuro. Y si alguien intenta quebrarte con su traición, mantente firme y deja que la verdad hable más fuerte que la venganza. Si aún estás leyendo, gracias. Y si esta historia te llegó al corazón, compártela. Comenta. Haz saber a otros que no están solos. Porque la fortaleza no es solo sobrevivir la tormenta, es aprender a adueñarte del cielo después de ella. Historias y secretos. Shh.